El contador Parodi ha presentado en la Cámara de Diputados en esta semana cuál fue el presupuesto, digamos, para poder implementar este sistema de los 5 nodos que se van a hacer en Capital y de la informatización y del trabajo en red entre los centros de salud y los hospitales. Trabajar en red significa, digamos, que hay un sistema informático que va a estar instalado tanto en los centros de salud como en los hospitales, lo cual va a permitir que nosotros podamos estar en constante contacto con el centro de salud y que a su vez todo aquel paciente que ingresa pueda tener su historia clínica y nosotros la podamos ver en el sistema para poder, digamos, brindarle los turnos y recibirlo al paciente con los datos ya cargados en lo que es el sistema informático. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué va a pasar con la refuncionalización del personal? Bueno, la refuncionalización del personal es muy importante. En estos momentos nosotros en el hospital contamos con un alto número de carpetas médicas por largo tratamiento, personal que se ha ido afectado a otras instituciones por diversos motivos y en general por el maltrato, digamos, que se ha generado en el hospital. Por lo cual es muy importante que podamos traer de vuelta hacia el Hospital San Bernardo todo este personal, que es un capital humano muy bien capacitado, muy bien formado. Es importante poder abrirle nuevamente las puertas y garantizarle un clima de armonía para que pueda volver a trabajar tranquilamente como lo hacía antes. Me preguntan también qué opinas del cumplimiento de los médicos con respecto a las guardias que tienen que cumplir, por ejemplo, en los centros de salud. Bueno, en realidad el tema de los centros de salud es un tema que está un poco complicado. Creo que tendría que existir desde el Ministerio una política sanitaria. Es fundamental que en estos momentos a los centros de salud se los dote de todos los insumos que necesitan. Hay muchos centros de salud que no cuentan con insumos, otros que no cuentan con médicos, otros que no tienen ni siquiera una ambulancia para poder hacer un traslado. Por eso, digamos, es fundamental poder dotarlo a los centros, a todos, ¿no? No estoy hablando de uno solo en particular o de un área, sino que es importante tener todos los centros con los insumos necesarios y con el personal necesario, porque en estos momentos pasa que, digamos, no están cumpliendo con la demanda, digamos, que tienen de gente. Entonces, obviamente, si la gente llega a hacerse atender por tal o cual patología o por alguna sintomatología que tengan y no encuentran médico o no hay insumos en los centros de salud, lógicamente se van a la guardia del San Bernardo. Esto hace que nosotros tengamos la guardia abarrotada de gente, pero por supuesto hay que brindarle por la primera atención y terminar, digamos, de cumplir con los requisitos de la atención. Recién hablabas de la primera atención y hace poco tuvimos la convención de agentes sanitarios en Salta, ¿no? Y bueno, charlando un poco con la gente de los agentes sanitarios, estaba este tema de que ellos en realidad no tienen una titulación acá, que se hizo solamente una corte para los empleados más viejos para que puedan tener un título terciario. ¿No considerás que sería importante la capacitación y la apertura, quizás desde la misma provincia, de un terciario que prepare a los agentes sanitarios que también hacen el trabajo de ir a las casas y también evitan ese abarrotamiento tanto en los centros de salud como en los hospitales? Es fundamental que pueda existir, digamos, un terciario que les dé, digamos, a ellos una habilitación para que puedan trabajar. Como yo te decía al principio cuando comenzó el programa, no solo se tiene en cuenta al paciente y su patología, sino que es el momento de empezar a tener en cuenta el paciente y la sociedad en la cual se encuentra inserto, que podamos determinar cuáles son los factores determinantes de la salud, ya sea el lugar donde vive, cómo se alimenta, con quién vive, dónde trabaja, cómo es su trabajo. Es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos está desencadenando diversas patologías, pero que no se está teniendo en cuenta, digamos, el mundo en el que se desarrolla, o la sociedad, llamémosla así, en la que se desarrolla el ser humano. Los agentes sanitarios cumplen este rol fundamental, entonces es muy importante que estén capacitados y fundamentalmente que puedan tener una habilitación para poder trabajar como corresponde. Sí, porque realmente hablábamos con ellos y el tipo de trabajo que ellos realizan y cómo lo realizan es realmente muy interesante, es algo que quizás muchos desconocían, ¿no? Porque cuando hablamos con los agentes sanitarios había gente que nos pedía que lo diferenciemos del enfermero, ¿no? Que cuál era la diferencia, sí, qué era lo que hacían, y de repente está bueno que la sociedad sepa cuál es el rol y que realmente es fundamental, sobre todo en el interior, ¿no? Lo vemos de que son los que más llegan a las casas de la gente y son los que más hablan, dialogan con la gente, como vos decías, conocen el contexto.
Exactamente, sí, y la verdad que como, disculpa que hace un rato te corté, como te decía, es muy diferente la tarea que hace el agente sanitario a la que hace enfermería, o sea, son dos tareas completamente diferentes. Pero sí, fundamentalmente ellos son los que llegan, los que están en contacto con la gente, los que saben qué es lo que está pasando y los que saben cuáles son las necesidades básicas que tienen las personas y que son los que fundamentalmente nos pueden transmitir a nosotros esa realidad en la cual se encuentra inserta la gente, la comunidad. Y esto es muy importante porque a partir de ahí se pueden hacer proyectos respondiendo a las necesidades reales, como vos también lo estabas diciendo. Sí, totalmente, totalmente. ¿El Hospital San Bernardo cuenta con agentes sanitarios? No. No cuenta con agentes sanitarios. Sería interesante, ¿no? Sería interesante que pudiéramos tenerlo, sí. Sí. ¿Y con asistentes sociales? Con asistentes sociales sí, tenemos el servicio social, bueno, donde se encuentran las licenciadas, digamos, y ellas son quienes realizan la tarea de la asistencia. Otra de las preguntas que nos hacían era referida al presupuesto. ¿Vos sentís que el presupuesto alcanza para el hospital, que hay que refuncionalizarlo también, así como el personal, que de repente hay que redireccionarlo? Hay que decir, bueno, en realidad se podría estar invirtiendo en estas cosas, se podría estar gestionando de esta otra manera. Bueno, el presupuesto del hospital, yo lo que considero es que cuando uno administra económicamente bien y tiene las personas adecuadas, los cargos adecuados y trabajando como corresponde, el presupuesto tiene que alcanzar, ¿sí? A veces todo el mundo dice, no, pero nos falta presupuesto, hay que aumentarlo. Yo creo que si lo gastamos correcta y adecuadamente, el presupuesto alcanza. Lo que pasa es que hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber cuál es la metodología, hay que saber transparentar fundamentalmente la gestión. En estos momentos, los empleados tienen que transformar en una lucha cuasi sindical el tema de poder conseguir un uniforme, cuando en realidad está reglamentado por ley que le corresponden 2 uniformes al año. Entonces creo que si lo logramos administrar como corresponde, el presupuesto alcanza. Y con respecto a los aranceles que se cobran en el hospital. Bueno, el hospital tiene el programa de contratos y convenios y el servicio de arancelamiento, el cual depende, digamos, de este programa, son los que hacen la facturación, digamos, de las distintas prestaciones que se brindan a las obras sociales nacionales y a la obra social provincial, como es el IPS. La última reforma de la ley que se hizo, aumentaron, digamos, los aranceles a nivel nacional, con lo cual, digamos, pudo aumentar lo que es la facturación del hospital. El problema del tema de arancelamiento no es que no se facture. Se factura muy bien en el hospital. El problema radica generalmente en lo que es en la oficina de cobros. Como te decía anteriormente, creo que tiene que estar el personal adecuado y capacitado para esta función, para poder ejercer los cobros como corresponde. Una vez que nosotros logremos tener eso en el hospital, que la gente esté capacitada y que verdaderamente pueda efectivizar los cobros como corresponden, los niveles de arancelamiento y todo eso se va a modificar muchísimo. Cuando decís esto también se nos ocurre la cuestión de tener en cuenta la vocación y la ocupación de cada uno, ¿no? Quizás hay gente que está cumpliendo un rol en el que no se siente cómodo o para el que realmente no está preparado y quizás estando en otro rol no tendría que estar pidiendo una licencia por largo tratamiento para que lo dirijan a otro sector y así lograr las cosas. Quizás esto habla de la falta de diálogo, ¿no? Porque si uno realmente pudiera tener diálogo con la gerencia, seguramente podría acordar estas cuestiones y decir, bueno, a ver, yo por ejemplo estoy más capacitado para el área contable y puedo estar en el área